Bienvenidos, en el video de hoy vamos a ver cómo funciona un microscopio óptico compuesto. Primero vamos a hablar brevemente de los elementos que se necesitan para comprender cómo funciona un microscopio. Estamos hablando de una fuente de luz, un sistema de lentes y una muestra. La luz es una radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas. Es generada por partículas que forman un campo eléctrico y magnético perpendicular entre sí y que no necesitan de un medio para poder propagarse. Pueden hacerlo, como sucede con la luz, en el vacío. Estas ondas electromagnéticas en general se clasifican según su longitud de onda. Repasemos a qué llamamos longitud de onda. Sería la distancia entre dos crestas de esa onda. Según esta distancia vamos a clasificar a las ondas electromagnéticas. Las de menor longitud de onda son las que observamos acá, que corresponden a los rayos gamma, y las de mayor longitud de onda a las ondas de radio. Las que nos interesan para la microscopía óptica son las que se encuentran dentro del rango de la luz visible, es decir, entre aproximadamente 400 nanómetros y 700 nanómetros. También vamos a ver la utilidad de algunas de las ondas de luz ultravioleta. La luz que llamamos visible se refleja sobre los objetos que nos rodean y de esta manera nos permiten verlos. Por eso, en ausencia de luz, en la oscuridad, no podemos visualizarlos. Vamos a ver cómo funciona, cómo nuestros ojos y nuestros cerebros nos permiten ver e interpretar todos los objetos que nos rodean. La luz que reflejan los objetos que observamos atraviesan la córnea, es refractada y alcanzan el cristalino que proyecta y enfoca la imagen en la retina. Allí es donde se encuentran las células fotorreceptoras llamadas conos y bastones que traducen la luz en impulsos eléctricos para que estos lleguen a través del nervio óptico al cerebro, donde es nuevamente invertida e interpretada esa imagen. La luz recorre en 13 milésimas de segundos la distancia entre la retina y el cerebro. Hasta ahora ya sabemos qué es la luz y que los objetos que nos rodean la modifican, y esas diferencias pueden ser captadas por nuestros ojos e interpretadas por nuestro cerebro. El siguiente elemento para poder ver el microscopio óptico compuesto era un sistema de lentes. ¿Pero qué son las lentes? ¿Cómo las podemos definir? Son cuerpos transparentes que según su forma producen la convergencia o divergencia de los rayos que inciden sobre ellas. Según la forma de las caras de las lentes las podemos clasificar en biconvexas o en este caso bicóncavas, y todas estas combinaciones según sean las caras planas, convexas o ambas cóncavas o ambas convexas. La que nos interesa en microscopía es la lente biconvexa, que es una lente convergente, también llamada positiva, porque genera una imagen aumentada del objeto que estamos observando. La desviación de la luz se consigue mediante refracción. Es un cambio en la dirección de la onda de luz cuando pasa de un medio a otro de distinta densidad. Brevemente vamos a definir algunos conceptos para comprender cómo funcionan las lentes convergentes. El centro óptico es el centro de una lente por donde pasa el eje principal. Este eje principal, cuando es atravesado por un haz de luz, este no se desvía. Todos los demás rayos que pasen paralelos a este eje principal y que incidan en la lente de forma oblicua van a sufrir una refracción que va a ser convergente hacia un punto denominado punto de foco o foco. La distancia entre el centro óptico y el punto de foco es lo que se denomina distancia focal.
según la distancia donde coloquemos al objeto real que queremos observar a través de la lente, vamos a obtener una imagen de distinto tamaño. Por ejemplo, en el primer caso, el objeto real está ubicado a una distancia denominada d, que es mayor a 2 veces la distancia focal. Por lo tanto, por convergencia, se va a formar del otro lado de la lente una imagen real invertida y más pequeña con respecto al objeto real. En el segundo caso, el objeto real lo vamos a colocar a una distancia exactamente igual a 2 veces la distancia focal. En este caso, la lente va a formar una imagen real invertida y exactamente igual al tamaño del objeto real. En este último caso, el objeto real se va a colocar a una distancia mayor a la distancia focal, pero menor al doble de esa distancia. Por lo tanto, se va a observar una imagen real y aumentada e invertida del objeto real. En este caso, el objeto real se coloca a una distancia menor a la distancia focal. Como vemos, los rayos no convergen del otro lado de la lente, sino que se proyectan a partir del foco, formando la imagen del lado donde se encuentra el objeto real. A esta imagen que se forma del lado del objeto real se denomina imagen virtual. Esta imagen es de mayor tamaño que el objeto real, por lo tanto, genera como un efecto de lupa. Bueno, una vez que comprendimos cómo se forman las imágenes en las lentes, podemos comprender cómo se va a formar la imagen en el microscopio óptico compuesto, que se denomina compuesto porque tiene más de una lente. En este caso, las primeras lentes van a estar ubicadas en lo que llamamos objetivo y el segundo sistema de lentes va a estar ubicado en el ocular. En primera instancia, el objeto real se va a encontrar a una distancia que va a ser mayor a la distancia focal, pero menor al doble de esa distancia focal, de manera que se va a formar una imagen real invertida y aumentada del objeto real que estamos observando en ese microscopio. Posteriormente, esta imagen real va a ser tomada por la segunda lente, que es el ocular, que va a ubicarse a una distancia inferior a la distancia focal, por lo cual se va a formar a través de la lente del ocular una imagen virtual y aumentada y derecha con respecto a la imagen real y una imagen virtual aumentada e invertida con respecto al objeto real. Este esquema es similar al que vimos recién, pero un poco más complejo debido a que tiene la participación del ojo como sistema óptico. Vamos a repasar que la muestra se encuentra ubicada a una distancia mayor a la distancia focal y menor al doble de ella. Por lo tanto, la imagen que se va a formar gracias a la lente que se encuentra en el objetivo va a ser esta roja, que es real, invertida y aumentada con respecto a la muestra u objeto. Esta primera imagen real va a ser tomada por la segunda lente que se encuentra a nivel del ocular en el microscopio y va a encontrarse esta imagen real a una distancia menor que la distancia focal. Por lo tanto, la imagen que forma el ocular es la segunda y es una imagen virtual aumentada y derecha con respecto a la primera imagen. Esta imagen virtual aumentada y derecha va a ser proyectada en el fondo del ojo, en la zona de la retina, luego de pasar por la lente del ojo, que es el cristalino. ¿Sí? El cristalino actúa como cualquier
otra lente de las que estuvimos mencionando. Entonces, esta lente va a formar una imagen real en el fondo en el fondo del ojo, en la zona de la retina, que va a ser transmitida a través del nervio óptico hacia el cerebro, específicamente hacia la corteza visual que se encuentra en la zona occipital. En esta corteza visual es donde vuelve otra vez a invertirse. Entonces, como consecuencia, la imagen que nosotros observamos en el microscopio óptico compuesto va a ser una imagen virtual, aumentada e invertida con respecto al objeto que estamos observando. Ahora vamos a ver en detalle las partes del microscopio óptico compuesto, que en principio las podemos dividir en una parte mecánica y una parte óptica. La parte mecánica es la que va a sostener a la parte óptica. En este esquema vamos a ir reconociendo las partes del microscopio óptico compuesto. Vamos a comenzar con la parte mecánica. Vemos el pie, es la base del microscopio y es donde se apoya el mismo sobre la mesa. Luego tenemos la columna, la platina, que es donde se apoya al preparado histológico con la muestra a observar. Luego tenemos la subplatina, que sostiene el condensador y el diafragma. Posteriormente vemos el macrométrico y el micrométrico, que son tornillos que permiten que la platina suba y baje para poder lograr el foco de la muestra. El tornillo macrométrico permite hacer movimientos macroscópicos y el micrométrico movimientos microscópicos. El revólver es el lugar en donde se ubican los objetivos. Estos objetivos que vamos a necesitar se colocan en esta estructura que gira y nos permite poder ir cambiando el aumento según la necesidad. Y el chariot son también una serie de tornillos que permiten mover el vidrio del portaobjetos que contiene la muestra a través de la platina para poder ubicar la muestra en el orificio que posee esa platina, que es la región que va a ser iluminado por el haz de luz. Ya considerando la parte óptica del microscopio, tenemos la luz o fuente de luz, que en los microscopios actuales ya se encuentra incorporado. En los microscopios más antiguos podíamos contar con un espejo para poder reflejar la luz que se encontraba en el ambiente. Luego tenemos el condensador, que es una lente que, como su palabra lo indica, condensa el haz de luz que viene desde la fuente de luz de manera puntiforme hacia la muestra, y el diafragma, que permite regular la cantidad de luz que va a ingresar. Luego tenemos los objetivos, que están ubicados en el revólver y que forman parte del sistema óptico de este microscopio, y finalmente el ocular, que son las lentes más cercanas al ojo del observador. En este esquema se ve con mayor claridad cómo a partir de la fuente de luz y con las distintas lentes que se encuentran va dirigiéndose el haz de luz. En esta zona es donde ilumina a la muestra para que pueda formarse y amplificarse la imagen en las lentes del objetivo y del ocular. En este caso vemos que este microscopio tiene espejos que permiten que esa imagen rebote y pueda seguir dirigiéndose hacia la región donde se encuentran las lentes de aumento. Y el tercer elemento que nos queda es la muestra. ¿Cómo debe ser la muestra para que pueda verse con un microscopio óptico compuesto? Ya mencionamos que para formarse la imagen en el microscopio, la muestra debe ser atravesada por un haz de luz.
Para que pueda ocurrir esto, tiene que ser sumamente delgada. Con lo cual, si tenemos una muestra de tejido, vamos a necesitar realizar un procedimiento que nos permita cortar la muestra en láminas delgadas entre 5 y 10 micrómetros para que puedan ser atravesadas por la luz y de esta manera formar y amplificar la imagen. Debido a que este procesamiento denominado técnica histológica de rutina es bastante extenso, vamos a dejarlo para un próximo video. Los espero. Hasta luego.